pensar, sentir y conectar. Stream me encuentro. Stream me encuentro. Donde todo es más simple por dentro. Stream me encuentro. Stream me encuentro. Charlas reales sin tanto filtro. Acá no hay vueltas ni presión, solo palabras desde el corazón. En lo simple, en lo cotidiano, para cada edad, para cada hermano. Charlamos libre, sin formalidad, preguntas, dudas, con claridad. Un mate, una charla, un buen momento. Eso es lo que pasa en este encuentro. Si estás buscando algo más, un lugar donde puedas respirar. Stream me encuentro, stream me encuentro, conectando lo humano y lo eterno. Stream me encuentro, stream me encuentro, un espacio real para tu momento. Nos encontramos acá. Stream me encuentro. Para tu momento. Stream me encuentro. Stream me encuentro. Un espacio distinto para pensar, sentir y conectar. Stream me encuentro. Stream me encuentro. Donde todo es más simple por dentro. Stream me encuentro. Stream me encuentro. Charlas reales sin tanto filtro. Acá no hay vueltas ni presión, solo palabras desde el corazón. Vení, que empezamos este espacio, porque es un espacio distinto. Punto número 1, porque no nos llamamos como un barrio. Punto número 2, porque no nos llamamos como mi tía. Punto número 3, porque está Daniel y estoy yo. ¿Y qué pasa? Punto número 4, él en una esquina, 1,84 m, 79 kilogramos, nuestro George Clooney. Él es Gabriel. Yeah. Y en la otra punta, en su pueblo lo llamaban David porque era de buen parecer, un tipo fachero, directo de Venezuela. Él es Francisco. Deja todo y concéntrate que ya empezamos. Si me encuentro, nos encontramos acá. Stream me encuentro. Bueno, arrancamos. Muy bien, bienvenidos en esta noche, en esta tarde, aquí en Buenos Aires, desde Villa Ortúzar, te saludamos. Aquí estamos con Fran, bienvenido Fran. Buenas noches para todos. Qué capo Esteban y Dani. Está buena la intro ahora, ¿no? Está bastante movidita, hay un juego por ahí de cámara. Nos hacen entrar en calor, hace nos frío. hacen entrar en calor.
Así que muy bienvenidos para todos, a todos los que están conectados ahí, bienvenidos. Gracias por estar conectados. Y ahí metele, me gusta, suscribite a nuestro canal, invita a otros. 3 cositas que son gratis y son fáciles. Me gusta, Absoluto. suscribirse, darle like. No, darle like, me gusta, compartir más bien. Compartir. Darle like, Ahí está. suscribirse y compartir. Muy Por ahí bien. hay una noticia que está buena. La tiramos ahora. Me parece que se suma un nuevo sponsor, ¿eh? No. No solamente. Yo no quiero adelantar mucho, pero sí quiero decir algo. El nuevo sponsor que se suma. Poco para acá estaría bueno. Sí, algo. No solamente un para el poco. público, un poco para. Un diezmo. Una cosita que vamos a Una probar. cosita aquí, que deja acá, una muestra médica. Con un cafecito o algo y estamos bien. Pero Sí, digamos no, nada. no podemos decir más nada, pero estamos ahí, estamos negociando. Estamos ¿viste? terminando de cerrar El tema, la negociación. Sí, porque este es un tema internacional. Y entonces, bueno, ya sé cómo es. Bueno, estamos ahí, nuestros amigos, ellos saben de quién estamos hablando. Sí, claro que Así se están viendo. Que apuren, porque hay cola acá de sponsor que quiere entrar. Les dimos el segundo lugar para la próxima, así que esperamos Sí, que se Muy copen. bien. Así que bueno, estamos contentos, ahí vamos en este episodio número 6, en donde cuando se nos dimos cuenta se nos pasaron ya Tremendo, un montón de tiempo. rapidísimo, Un 6 mes y episodios medio ya de que arrancamos y estamos re contentos. Y esto no lo dijo nunca nadie en ningún programa. Y es todo gracias a vos, que nos estás siguiendo. Un aplauso a la gente que se Un conecta. aplauso para loco. todos. Dale, Y muy para bien. nuestro equipo de producción también, porque Sí, la verdad que capo. se laburan todos. Si lo vieran, el color del buzo que hoy tiene Esteban. Oh. Es un pequeño pony Está bien. del cuento de hadas que Es está un acá. buzo con personalidad. Sí, Ahí muy está, bien. Lástima no había buena para personalidad, varones, pero bueno, ahí vamos. Hoy queremos arrancar y la semana pasada ya hubo algunos ganadores de la consigna que habíamos sí, dado. Y hoy hasta el final. Hay que aguantar hasta el final. Pero es un stream generoso este. Estamos Sí, cuando no la gente se paramos, conecta. No paramos. Gloria a Dios por eso, que el Señor provee, que siga proveyendo. Y bueno, está bueno que la gente ahí se quede hasta el final. No sabemos si esta vez vamos a tener, pero yo solamente digo que somos generosos. Estamos Sí, siendo sí, generosos. sí. Yo creo que sí. Puede ser que sí. ¿Qué dicen ahí los chicos de producción? ¿Hay o no hay para el final algo? ¿Prepararon algo o no? Y puede ser, ¿eh? Puede ser también. Puede ser. No Bueno, tiramos muy nada. bien. Vamos, ¿qué te parece si arrancamos? De una. Y hoy tenemos un título y un tema que está bueno. Un tema que está bueno que sea el cierre. Que eso es otra cosa. Sí, que Estamos es cerrando. el último episodio de esta serie. Y entonces arrancamos otro tema, otra cosa la próxima semana. Así es. ¿Sí? Pero lo importante es el tema de hoy. Antes de decir el título del tema, Sí. o el título del stream de hoy, quiero introducirlo, quiero ir al revés, quiero dar una introducción antes de tirar el título. Dale. Y voy a evocar a mi gran abuela Isolina. Mi abuela Isolina era una persona extraordinaria. Ella me trajo a mí a la iglesia cuando era muy chiquito. Y ella tenía cosas únicas. Por ejemplo, ella me dijo muchas veces, cuando yo me estaba por salir, por ejemplo, yo estaba en la casa de ella y salía a la reunión de jóvenes, o tenía que ir a algún lado y ella me decía, cuídate viejo. Y me decía, cuídate, que esto, que el otro. Y decía, sí, abuela, no pasa nada, no pasa nada, que esto, que el otro. Y mi abuela siempre decía, ¿qué dice la Biblia? Y me decía, cuídate que yo te cuidaré. Esas Y frases. a mí me quedó esa frase como que era de la Biblia. Así que me quedó. Así si querés ahí en el stream, si querés poner alguna frase que te dijeron alguna vez. Esa frase que se son suele- frases que no están en la Biblia, pero que te la comiste como que están en Que la Biblia. suenan bíblicas. Pero no solo eso, sino quiero contar una infidencia. Yo tenía unos 18, 19 años y tenía una clase de escuela bíblica. Entonces tenía un grupo de adolescentes que eran medio revoltosos, medio rebeldones. Y me acuerdo que uno de ellos me dijo, una cuestión, Gabriel, quiero preguntarte algo, me dijo. En la Biblia hay un pasaje que dice que si tomamos veneno de serpientes o no sé qué, no nos va a hacer nada, que esto, que el otro. Cuidado. ¿A qué se refiere? ¿Que dice que yo puedo tomar veneno y que no me va a pasar nada? Y yo, ¿qué le dije? Como decía mi abuela Isolina, le dije, ¿qué dice la Biblia? Cuídate que yo te cuidaré, dice el Señor. Pará. Y agarra al salvaje y me agarra y me dice, ¿a dónde dice la Biblia eso? Entonces dije, eso es tema para otra clase. Y la terminamos ahí. Se terminó Engañado la clase. toda la vida. Se acabó, seguí con el Antiguo Testamento, no sé qué estaba dando. Pero viste como que tomamos ciertas cosas como que son de la Biblia, Sí. pero no están en la Biblia. Y hoy yo quiero tomar un Dios pasaje. aprieta pero no ahorca. Exactamente, hay un montón. Pero hoy inventamos
uno como, si estaría mi abuela Isolina, diría como dice la Biblia. Sería una de estas frases. Sí, así es. Al que madura, Dios lo ayuda. ¿El refrán cuál es? Al que madruga, Dios lo ayuda. ¿Sí? Pero nosotros hoy le cambiamos el título y dijimos, al que madura, Dios lo ayuda. No lo dice la Biblia directamente con esas palabras, pero sí lo dice la Biblia en todas las cosas, ¿no? Porque creo que madurar, que es como que estamos. Yo me acuerdo que, a ver, mi papá o mi mamá capaz que te retan los padres y dicen, ¿cuándo vas a madurar? Típico. ¿Cuándo vas a madurar? ¿Hasta cuándo este muchacho? O los pastores, que a veces le pedimos a la gente que madure. Los pastores también. O los pastores que maduremos y demás. Pero nosotros tenemos que aprender a madurar ¿en qué? En todo. ¿Por qué? Porque no somos un cacho de carne o un espíritu que anda levitando por ahí o un alma perdida. Somos cuerpo, alma y espíritu. Entonces, todas las áreas de nuestra vida debiéramos madurar. Totalmente. Se supone de que a medida que envejecemos debiéramos ir mostrando cierta madurez, aunque no es proporcional. No. Los años vividos no quiere decir que seamos maduros. Creemos que tiene que ver con la edad, pero... Por ejemplo, hablamos de, que vos lo citaste en la anterior semana, de esto de ser administradores del tiempo, del dinero, de los recursos que tenemos, pero también madurar en cuanto a la fe, ¿no? Sí, totalmente. Y creo que también esta área es clave en cuanto a la maduración, no solamente como personas, sino también como hijos de Dios, no como cristianos, porque creo que esta área de alguna forma nos ayuda a mejorar otras. Si pensamos en lo que es la fe o lo que dice la Biblia acerca de la fe, ¿qué dice? Es la certeza. Y esa certeza es algo que bueno, es así, o sea, es algo que lamentablemente no lo pueden disfrutar una persona que no conozca al Señor. Es algo que es para los hijos de Dios, pero que es una convicción de que sabemos que aunque estemos pasando por problemas, aunque estemos pasando por situaciones complejas, aunque estemos tirados en el piso, sabemos que no va a ser algo permanente porque Dios está con nosotros, ¿no? Dios está de nuestro lado. Y pensaba en este versículo de Romanos 8:13, creo que lo hemos escuchado muchas veces también, que dice, antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Así es. Es decir, Pablo estaba hablando de hambre, de pestilencia, de desnudez, de necesidades que son difíciles de aguantar, de situaciones que para cualquier persona serían difíciles de sobrellevar, pero sostiene que aún en esas cosas hay poder que viene de parte de Dios y nos da una fuerza y nos da una convicción diferente, ¿no? Al final creo que madurar, relacionándolo con todo esto, también podríamos decir que es aprender a no desesperarse en medio del problema, a no desesperarse cada vez que algo nos sale mal. Sí, porque aparte fíjate que la fe, siempre yo digo lo mismo, o sea, cuando nosotros maduramos en la fe, nosotros podemos hacernos más fuertes. Sí. O sea, hay fortaleza, hay una fuerza que recibimos de parte de Dios por medio de la fe. Claro. Por eso dice Hebreos, viste, capítulo 11, que dice, por la fe Abraham hizo tal cosa, por la fe Moisés hizo tal otra, rehusó ser llamado hijo de Faraón. Y vemos que por la fe es como que tuvieron una fuerza sobrenatural. Sí, como un empuje. Sí. Un empuje distinto para poder alcanzar un propósito. Porque las temporadas malas van a venir, siempre. Los problemas van a estar presentes. Y por más que uno sabe de que Dios está bajo control de todo, porque cuando uno tira a Cristo, uno sabe de que Dios va a tener el control de las cosas, pero así todo, pasan los años, como dice en la cancha, pasan los jugadores y nos encontramos con que hay muchos cristianos y muchas personas en general, pero hablemos un poco de iglesia. Hoy voy a tirar una bombita acá. Modo de iglesia. Voy a tirar una bomba, ¡bum! Que explote ahí. Una factura, pastor. Una bomba con dulce de leche. Facturitas. El tema es que hay personas que, hablando espiritualmente o emocionalmente, un resfrío o neumonía. Sí. O sea, y acá donde viene la bomba, o sea, estamos inmersos, y esto quiero que para todos los que nos están escuchando, que entiendan de que no es un tema, no estoy hablando en forma personal, simplemente es a los hechos me remito. Cosa que no. O sea, cosas que pasan. O sea, nos han llegado estamos a pasar. llenos de gente que se ha ido de iglesias por cosas insignificantes. Sí. Se han ido de iglesias por pavadas, no por problemas reales. Parecería que cualquier pequeño problema tiene la capacidad de... Bueno, entonces yo me acordaba de que el apóstol Pablo, viste cuando en el libro de creo que es Primera de Corintios, habla del alimento sacrificado a los ídolos. Hay un dilema dentro de la iglesia en Corintios porque dice, ¿comemos o no comemos? Porque si para poder comprar en el mercado fue todo sacrificado a los ídolos. Claro. Y es un único mercado que vende. Entonces, ¿qué comemos?
Entonces Pablo le dice, ustedes no hay otro Dios y no hay problema. Ustedes su corazón está lejos de sacrificar para los ídolos. Así que Pablo dice, coman tranquilos sin culpa. Libérense de esa culpa. ¿No es cierto? Pero, dice, a causa de los hermanos débiles, no la coman. Sí. Fíjate cómo impacta el testimonio. Porque ¿qué significa un hermano débil para vos? ¿Qué significaría? Y por ahí una persona, hablando de esto, de los problemas, ¿no? Decir, bueno, cualquier pequeño problema, por ahí puede ser que me enojo. desbalance, ¿sí? ¿Sí? O por ejemplo puede ser una persona que hace poquito que conoce al Señor. Sí. Entonces, como hace poquito, uno debiera, como hermano mayor, tener consideración de que puede haber algo que le puede molestar y hasta podemos entender de que se enoje, de que se claro, lo mirás desde otro lugar. Desde otro lugar. Es como que uno le tiene que dar, digamos, le puede exigir a alguien acorde a su madurez. El problema es cuando ya llevas muchos años de creyente y ya llevas más de 10 iglesias recorridas y ninguna iglesia te cabe bien, ninguna congregación sirve, ningún pastor está a la altura, ningún líder te contuvo. Entonces, creo que aunque suene duro lo que estoy diciendo, nosotros tenemos que aprender a madurar, porque es la realidad. Es la realidad y necesitamos entender eso porque, vuelvo a decirte, no puede ser que un resfrío se convierta siempre en una neumonía. Hay algo en nuestro sistema inmunológico espiritual que tiene que reaccionarse. Que tiene que crecer, madurar. Sí. Porque yo me acuerdo que Tobías tenía espasmos bronquiales, vivíamos con un tratamiento solamente paliativo. Era para mejorar la calidad de vida a él y a nosotros que no dormíamos. Para poder dormir. Sí, pero el médico nos dijo, hasta que no llegue a los 7 años, creo que 7 o 5 años, que su sistema inmune se desarrolle y madure, esta fue la frase que usó, él va a seguir con esto. Y dicho exactamente. O sea, él cuando cumplió esa edad, automáticamente dejó de consumir esos medicamentos porque su sistema maduró. Y nos pasa así en nuestra vida espiritual también, porque la verdad es que el Señor es un Dios muy paciente, ¿no? Y podemos nosotros, como bien vos decías, ¿no? Pensar en una persona débil, no sé, una persona recién convertida que por ahí hay principios o cosas que no tienen claras. Y pasa esto, necesitamos un proceso, necesitamos pasar por cierto, no sé si tanto experiencia, pero sí conocimiento, sí como ducharnos un poco más en los temas que tienen que ver con el Señor para poder ir desarrollando esta madurez. Lo que comentabas de todavía, ¿no? Cumplir, no decir tengo que tener tantos años en el Evangelio, no, pero sí haber absorbido un poco de la palabra de Dios. Que no se te hayan pasado los años, sí. Que simplemente no hayas consumido almanaque, sino que haya habido un crecimiento espiritual, una madurez. Bueno, hace un tiempo yo era caprichoso, controlador, pero en Cristo ya ahora pude encontrar consejo, pude dejarle el chismerío, me cuesta, no puedo callarme la boca. Sí. Bueno, tenés que madurar. Frutos del Espíritu. Claro, ir desarrollando esos exactamente. Frutos del Espíritu. Y es un poquito lo que yo hablaba el domingo acerca de que nosotros tenemos que cuidar mucho nuestro corazón, porque la madurez espiritual también tiene que ver con el ejercicio de los dones. Porque muchas veces la inmadurez hace que nosotros nos basemos más en los dones espirituales que en el fruto del Espíritu. Eso es importantísimo. Y escuchaba algo que me llamó mucho la atención, ¿no? No sé si te lo había comentado, pero que decía que muchas veces como cristianos estamos más interesados en los dones que en los frutos. Exactamente. Y se nos olvida que los dones muchas veces el diablo los puede imitar. Exactamente. Pero los frutos no. Tal cual. No te va a dar paz, no te va a dar templanza, no te va a dar mansedumbre, pero por ahí con los dones sí te puede engañar. Y muchas veces nosotros tendemos más a ir persiguiendo esos dones en vez de pensar quizás en, bueno, voy a desarrollar los frutos del Espíritu, ¿no? Lo que el enemigo realmente no me puede quitar porque es algo que el Señor me está dando y no lo puede imitar tampoco. Exacto, pero eso también es madurez espiritual. Sí. Eso es darte cuenta, porque puede ser que al principio de que nos convertimos, de que llegamos al Señor, que sea extraordinario y que los dones sean algo, wow, un Disney, pero con el tiempo uno tiene que darse cuenta que lo que realmente a Dios le importa es el fruto del Espíritu. Totalmente. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos. Pero digo, relacionado con esto de ofendernos rápido o de repente a soportar pruebas o soportar momentos difíciles, Dios nos da una capacidad, depositó en nosotros una fuerza sobrenatural que nosotros tenemos que usarla. Totalmente. Hay un pasaje en Miqueas, lo voy a leer acá, Miqueas 7:8, que dice: enemiga mía, no te alegres de mi mal. Aunque haya caído, me levantaré. Aunque vivo en tinieblas, el Señor es mi luz. Y aquí hay algo que a mí me llama la atención de lo que Miqueas está diciendo, es que Miqueas no está negando la realidad. No, él cayó en desgracia, él de alguna forma lo está admitiendo, él de alguna forma lo está admitiendo porque
caer o, digamos, como que pasar por estas situaciones que nos pueden desbalancear de alguna forma, está dentro de nuestras posibilidades. No se trata de negar, que muchas veces confundimos eso, como decir, no voy a decir lo que me está pasando porque no lo quiero declarar. Como que decimos, si digo lo que me está pasando es una forma de declarar. No se trata de eso. No podemos negar tampoco la realidad. Pero lo interesante es que Miqueas tampoco acepta que ese sea su punto final, su destino final, ¿no? Él acepta la realidad, no como una forma de queja o como una forma de estar renegando, simplemente declara o entiende que su caída por ahí es algo que es momentáneo, pero que Dios está trabajando y que Dios está haciendo algo mucho mayor porque tiene el respaldo. Así es. Creo que parte de madurar o de madurar nuestra fe pasa por no negar el problema, pero tampoco quedarnos viviendo en esa situación. Exacto. Tampoco quedarnos viviendo en el problema. Aún incluso en medio de los problemas, nosotros deberíamos aprender a declarar, ahí sí, que la bondad de Dios va a visitarnos. Lo que el Señor nos dice, sí. Es saber que Dios va a visitar nuestra vida, que Él viene con su ayuda, con su socorro, y no quedarnos en un estadio de queja, ¿no? Yo creo que el cristiano que se queja todo el tiempo es un cristiano inmaduro. Sí, nos quedamos viviendo el problema. Sí, o lo que nos falta. Y nunca podemos ser capaces, no del vaso medio lleno ni medio vacío, no voy a llegar ahí, pero sí, ¿cómo podemos perder tiempo? Hablamos la semana anterior de no distraernos, sí. Cuando nos quedamos atorados en algo que no funcionó, en una relación que no sirvió, en un papá que no fue presente, no sé, lo que quieran. Y puede ser de que estemos retrasándonos tanto que perdemos madurez espiritual. Y lo más llamativo es que no nos damos cuenta, ¿eh? Nosotros a veces decimos, no, yo no me quejo, no me gusta quejarme, pero no nos damos cuenta que hay quizás un área o una forma en la que yo me estoy comunicando, estoy entendiendo las situaciones, que es a través de la queja. Y no es a través de lo que el Señor está diciendo. No es como nos cuesta ver esto del panorama completo, sino que normalmente nos enfocamos como en un punto. Y por ahí nos estamos perdiendo de todo un conjunto de cosas o de situaciones que están ocurriendo a nuestro alrededor, donde el Señor realmente está obrando. Algo que, no me acuerdo si te lo había comentado o no, pero algo que me llama la atención de lo que está sucediendo con el stream, mira lo que te digo. Cada una de las cosas que hemos hablado acá, esto lo cuento también como un testimonio, ¿no? Se me está viniendo ahora a la cabeza. Que es tremendo cada una de las cosas que hemos venido a charlar acá. Cómo me ha tocado después quizás experimentar. ¿Y sí? De alguna forma lo que conversamos al principio, lo de cuidar esto al principio de la serie, ¿no? Lo de atmósferas controladas, esto de cuidar los ambientes. Y recuerdo que después entramos en la temporada de ayuno, o esto de no todo lo que llega se tiene que quedar, o decir que batalla. Es tremendo cómo después en la semana me he ido pasando cosas que me acuerdo, ¿no? Sí, y digo, sí. no, tengo que limpiar el ambiente, no. Bueno, no todo eso lo que es ya se tiene que maduración. quedar. No, Es madurar también. Quieras o no, no es algo que vos digas yo soy maduro. O sea, pero cuando uno va incorporando y aprovechando lo que Dios le va dando y toda oportunidad que tenemos alrededor para crecer, ¿no? Porque a veces nos quejamos, Sí. No puedo tener una familia feliz. Bueno, capacitate en este taller. No tengo tiempo, no quiero, no puedo, me aburro. Entonces, es un poco como el A nene veces que tenemos- está aburrido y vos le decís, bueno, ponete a hacer tal cosa. No quiero. Y ponete a hacer tal otra. No quiero. Y es- vive aburrido. Y es que el tema me parece que es el enfoque, porque a veces tenemos exceso de conocimiento y aún estamos en la queja, aún Exacto. estamos en el problema, Tal cual. porque no estamos satisfechos de alguna forma con lo que nos está pasando o qué sé yo, pero tiene que ver un poco con esto, ¿no? Con el hecho de poder madurar y crecer en nuestra vida espiritual, digamos, que se traduce después, a fin de cuentas, en nuestra vida diaria. Sí, y vos sabés que yo pensaba, mientras que veníamos pensando en lo que hoy vamos a estar charlando, pensaba y les comparto a ustedes también que están ahí en el stream, que pueden dar like, que pueden poner Comentar, suscribirse, tres cosas eran. compartir, Dar like, comentar y compartir. todo gratuito. En este stream que hoy es al que madura, Dios lo ayuda, que es un dicho popular por nosotros, no lo dice la Biblia. Un proverbio. Pero pensaba en lo siguiente, un ejemplo que nos puede ayudar me imaginaba, ¿no? Sí. Que nos puede ayudar a entender lo que significa un cristiano maduro o un cristiano que va madurando. ¿Cómo podríamos ejemplificarlo? Y me acordé de algo. Sí. Me acordé y ahora te voy a decir porque hay un pasaje que habla de eso y no sé por qué el Señor me trajo a la memoria ese momento. Cuando nosotros nos casamos con Carol, ¿sí? Nos fuimos de luna de miel a un lugar muy lindo, unas playas muy lindas, ¿no? Habíamos ahorrado, preparado ese momento, imagínense, luna de miel, todo espectacular, todo lindo, deseado, soñado, todo fenómeno. Y
nos pasó esto, los días eran uno más lindo que otro, sol a pleno, playa, una arena blanca, tomando un juguito de piña abajo de la palmera, todo soñado, pero ¿sabes que todos los días, a las 6 de la tarde, el cielo se empezaba a nublar, empezaba a aparecer un viento raro y se desataba todos los días una tormenta, un temporal que era, volaba todo, o sea, literalmente, claro, no voy a dar detalles, pero uno estaba de luna de miel, o sea, se podía caer el mundo que a mí no me importaba. Ni enterado. Claro, yo había de otra cosa. Pero, me acuerdo que con Carol mirábamos por la ventana la tormenta y nosotros desde nuestra habitación veíamos la playa y veíamos todas las palmeras y se veía el mar turquesa. Pero cuando aparecían los temporales todos los días, esos temporales, las palmeras desaparecían de la visión. Y nosotros al principio pensamos que la había arrancado, que era un huracán, porque era terrible el viento, sí. Era una cosa de loco, nunca había visto. Claro, después nos enteramos de que habíamos ido en época ciclónica y que era normal que eso pasara. Ahora, ese día a las 10 de la noche, cielo estrellado. Despejado. Nada, no había viento, no había temporal, no había nada. Y al otro día otra vez, 6 de la tarde, otra tormenta. Cada tormenta veíamos desaparecer las palmeras, pero al otro día las palmeras estaban paraditas, ¿no? Tremendo. Las palmeras estaban paraditas. Era como que las tormentas iban a estar todos los días. En nuestra vida las tormentas pueden estar todos los días, ¿sí? Pero nosotros necesitamos cierta flexibilidad. Y ser flexibles no significa aceptar lo malo como bueno. Eso no. Pero sí ser flexibles porque lo que es flexible no se parte. Sí, no es rígido. Entonces, la madurez cristiana es desarrollar una flexibilidad ante los problemas, de manera en que no seamos partidos. Alguien que conozco de un ministerio siempre dice, ellos tienen como una especie de eslogan o lema, y ellos dicen, bienaventurados los flexibles porque no serán quebrados por las circunstancias. Tremendo. ¿No? O sea, qué bueno esto de decir, bueno, ok, si madurar no es producto de la edad, pero aprender sobre lo que nos pasa y convertirnos en personas que cuando pase la tormenta volvemos a estar de pie, creo que esto es importante, es lo que Miqueas decía, sí, ¿no? Y pensaba, perdón que te interrumpa, Gaby, porque esto de las palmeras y todo eso, ¿no? También, aparte de ser flexible, digo yo, esas palmeras estaban bien sembradas, sus raíces eran profundas. Bueno, creo que madurar también, o sea, más allá de la parte flexible, ¿no? Capaz que madurar no pasa tanto por evitar las tormentas, porque decíamos al principio, no, los problemas van a llegar. Pero sí puede ser que sea más o tendamos más a poder desarrollar raíces de verdad, para que no venga la tormenta, no importa la tormenta que venga, y nos quiera arrancar. Y lo que vos decías de Miqueas, retomando entonces los versículos anteriores, a Miqueas 7:8, si evaluamos nosotros un poco lo que era el panorama de lo que se estaba viviendo, era un panorama desolador, un panorama de terror. Sí, decía entre otras cosas que ya no se podía confiar en nadie, que las familias se traicionaban entre ellos. Sí, si leen el capítulo 7, ¡pum! Me quiero pegar un tiro. Era horrendo todo lo que pasaba. Totalmente, pero después el versículo 7 dice algo muy interesante, ¿no? Porque de alguna forma nos demuestra cómo Miqueas, su postura fue decir, estoy caído, pero yo me voy a levantar, como que no me voy a quedar acá. Dice, pero yo he puesto mi esperanza en el Señor. Yo espero en el Dios de mi salvación. Esto es tremendo. Mi Dios me escuchará. Entonces, Miqueas, antes de él aceptar su caída, ante otras personas, primero él declara con fe lo que él cree, ¿no? Declara con fe sus propias convicciones y dónde estaba puesta su esperanza. Miqueas no niega lo que estaba pasando, claro. No niega que había caído, no niega la situación, no niega lo complicado que estaba todo, pero tampoco acepta quedarse ahí, porque realmente una caída o un problema que nos suceda o alguna situación que vivamos no tiene por qué convertirse en nuestra identidad, no tiene por qué definir nuestra vida, no tiene por qué definir, no sé, nuestra semana, nuestro mes. Seguro. Tenemos que vivir o aprender quizás a vivir, no en cualquier circunstancia, con una actitud de fe correcta, con la actitud de fe correcta. Esto de que conversábamos, de poder madurar y de poder madurar nuestra fe en medio de las situaciones, entendiendo esto, la certeza que nos acompaña, de saber de que el Señor está con nosotros. Así es, fíjate que es interesante esto que decís vos, porque Miqueas, creo que 7:8, que es el pasaje que leíste, él primero declara dentro suyo, el Señor es quien me guarda, el Señor es el que me ayuda, Él es el que me se lo está diciendo él. Primero se lo dice a su alma. Dice, ¿viste? Cuando dice el pasaje, cuando le dice que recuerde, alma mía,
los beneficios de Dios sobre lo que nos hizo, sobre lo que he vivido. O sea, que no me olvide de sus beneficios, ¿sí? Y Miqueas primero prepara su corazón y después recién le dice a su enemigo o a su enemiga, creo que habla, ¿sí? Es verdad, estoy caído, pero pronto me voy a levantar. Así es. ¿No? Quien está maduro o quien está en un proceso de madurez aprende como la palmera a que puede venir una tormenta, sus raíces están bien cimentadas, no es perfecta, porque siempre alguna tormenta, alguna palmera la sufre, pero tiene, mirá, en los materiales hay algo que se llama memoria. Entonces, la memoria en los materiales hace que ante una situación de estrés puede sufrir una deformidad, pero luego de que pase esa situación, vuelve a su estado original. Una madera la podés llegar a doblar, pero luego si la soltás va a volver a su condición original. ¿Por qué? Porque tiene memoria el material. Cuando uno madura, tiene memoria. O sea, se acuerda de los beneficios de Dios y rápidamente vuelve de nuevo. Y pensando también en el tema de la madurez, yo creo que Dios premia la madurez. Porque podemos estar experimentando, lo comparto para que lo hablemos un poco. Dios puede restaurar nuestra vida, perdonarnos cuando hay arrepentimiento, sea porque nos equivocamos nosotros y nos mandamos una de lejano oeste, o puede ser de que algo haya sucedido en contra de nuestra vida que no tenemos nada que ver. Sí. ¿Sí? Hay dos ejemplos que quería traer y compartir. Dos historias, una misma túnica. Y eso, claro, son dos historias diferentes, pero un mismo final en cuanto a lo que va a suceder. Primero la historia de José, que hemos estado compartiendo programas anteriores también. Sí. La historia de José es increíble. Si no la sabés y estás escuchando por primera vez, José era un adolescente, hijo de Jacob, con sueños de grandeza. Dios le había dado un montón de recursos especiales. Sus hermanos lo odiaban por eso. Lo venden como esclavo, va de esclavo a Egipto, un montón de situaciones que él estuvo experimentando. Conocido por la túnica de colores. Exactamente. Y el padre le regala a él, antes de ser entregado como esclavo, le había hecho una túnica de colores. Una túnica que vos lo veías a 10 cuadras y decías, ahí viene José. Capo José. ¿Sí? Entonces, es como que es muy llamativo lo que estaba sucediendo. Ahora, vos fíjate lo que sucede. Esa túnica, que para sus hermanos era un símbolo de rencor, porque el papá le había dado como al preferido esa túnica, él la conserva hasta el momento en que es abandonado, ¿sí? Hasta el momento en que lo dejan tirado y abandonado y vendido como un esclavo. Sí. ¿Sí? Ahora, le arrancan la túnica, la manchan con sangre y le muestran al padre como diciendo se lo comió un león, sí. No sé lo que le pasó. Claro. Exactamente. Ahora, ¿qué había hecho de malo José hasta ese momento? Nada. José no había hecho nada. ¿Y cuánto tiempo pasó hasta que José pudo recuperarse? 13 años. ¿Sí? 13 años en donde estuvo permanentemente luchando con situaciones y males que iban a terminar, pero él no sabía cuándo la tormenta iba a parar. Es tremenda la historia, ¿no? de José. Y ahora, una segunda túnica. Y creo que todos nos vamos a acordar del hijo pródigo. Dice que el hijo pródigo es un hijo, eran dos hijos varones, que va uno de ellos al padre y le pide parte de su herencia. Y le dice, quiero toda mi herencia, me quiero ir. El padre accede, le da la parte de su herencia y este va y se la despilfarra en prostitutas, en alcohol, droga, lo que hubiera en ese momento, se consume absolutamente todo. Llega un momento donde hay un gran hambre en la región, este se había gastado toda la guita, y entonces agarra y dice, él llega a un momento en donde no le dejaban comer ni siquiera la comida de los cerdos, ni siquiera las algarrobas de los cerdos, esas semillas, tremendo, les permitían comer eso. Entonces él vuelve en sí, dice, como que él recapacita y dice, ¿qué hago acá yo? El error lo había cometido él. ¿Qué había hecho de malo? Todo. Claro. O sea, él se había equivocado, él había hecho todo mal. Y él dice, voy a volver a la casa de mi padre, que hay abundancia de pan. Voy a pedirle perdón y le voy a decir que por lo menos me deje entrar como un empleado suyo para poder ganarme la comida, para volver a comer. Entonces él viene, escuchen, él viene a la casa del padre, el padre lo está esperando, lo recibe, lo besa, lo manda a bañar porque debería tener una baranda espantoso, ¿sí? Lo manda a bañar y
manda matar a un becerro gordo, que era el especial para festividades, porque considera que su hijo estaba muerto y ahora vive, y lo primero que hace es hacerle calzar sandalias nuevas, una túnica nueva, que es una túnica que representa autoridad. Sí. Y cuando uno lee el relato, dice que le pongan una túnica especial. O sea, no era una túnica No era cualquiera, claro. No era de un trabajador o una túnica que tenían tirada. Había una túnica reservada para él, a pesar de que se había equivocado, ¿no? Y ahí es donde a mí me llama la atención de que tanto José, cuando es puesto como primero en Egipto, se le coloca una túnica de autoridad. Y al hijo pródigo se le pone una túnica de autoridad porque Dios va recuperando y restaurando nuestra vida y nos permite eso que madurar. Totalmente, el hijo pródigo recibió una túnica que lo reincorpora después como hijo, ¿no? Pero están muy buenos estos dos ejemplos porque pareciera que son opuestos entre sí y tienen toda la relación. Porque decimos, tenemos dos túnicas, pero el mismo final, ¿no? El mismo final. O sea, uno como que había hecho todo bien y la pasó mal. Sufrió. Y el otro había hecho todo mal y después volvió, no sé, completamente destrozado, completamente roto a casa de su padre. Pero los dos terminaron restaurados. Y aquí algo muy interesantísimo que me quedaba de esto que vos contabas. Y es que Dios, de alguna forma, tampoco nos define a nosotros por nuestra peor temporada. Porque esto tiene que ver también con la gracia. Y cómo nos cuesta a veces nosotros experimentar la gracia con otras personas, ¿no? Cómo nosotros solemos quizás orar y pedirle al Señor que nos perdone. Lo que vos dijiste es algo de que, bueno, a veces nos pasan situaciones que tienen que ver con nosotros y a veces no. Caso José, caso hijo pródigo. Pero cómo nos cuesta muchas veces experimentar esto de la gracia y entender eso, de que Dios de alguna forma no nos va a definir por nuestra peor temporada, porque sea que hayamos errado o no, hay un versículo de la Biblia que es muy bueno para recordarnos siempre, que dice que Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Como que no está hablando de si hiciste las cosas bien o no las hiciste bien, realmente perdonar nuestros pecados. Pecado no hicimos las cosas bien, esa es la realidad. Evidentemente. Y por ahí escuchaba una frase de alguien que decía que madurar, envejecer era algo... Es obligatorio. Ahí está. Envejecer es obligatorio, madurar... Es una elección de vida. Es una opción. Es una elección. Porque más allá de los problemas que sea que tengamos hoy o de las situaciones que hayamos vivido hoy, o como José, que no hizo nada para merecer el dolor o todo la situación que había pasado, podemos nosotros tener la seguridad de esto, de que conversamos al principio, ¿no? Madurar nuestra fe realmente produce bendición en nuestra vida y nos ayuda a transitar por cada una de estas situaciones. Tal cual. Aparte, uno cree, o sea, uno tiene que madurar. ¿Estamos de acuerdo? Uno tiene que madurar. A veces los golpes, las pruebas en la vida o demás nos hacen madurar obligatoriamente. Pero en este último episodio que estamos hoy desarrollando de esta serie... De esta serie, ¿eh? Quiero leer lo que dice 1 Corintios 13:11. Dice... Escuchen todos porque es interesante esto. Cuando era niño, hablaba como niño, pensaba como niño y razonaba como niño. Esto lo dice la Biblia, no lo está diciendo un libro de autoayuda. Pero ya de adulto dejé de comportarme como un niño. O sea, Pablo lo que está diciendo es, muchachos, cuando vengan las pruebas, cuando vengan los momentos difíciles, tenés que levantarte rápido. La Biblia dice en Salmo que el justo florecerá como la palmera. Y acá otra vez, la palmera es un símbolo de que las tormentas no lo derriban, no lo arrancan del cimiento. Y nosotros tenemos que aprender a vivir de esta manera, ¿no? Creo que el enemigo utiliza la culpa para mantenernos ahí abajo. Como para decir nosotros mismos, juzgándonos a nosotros mismos y decir, uy, no, ¿por qué hice esto? Y realmente... O sea, madurar tiene que ver con esto, con ir corriendo a los pies del Señor cuando hicimos algo o cuando pasó algo que estuvo mal, ir corriendo de uno a los pies del Señor y no dejar que la culpa nos eche para atrás. Después hay un versículo en Romanos 12:2 que dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Muy bien. Clave. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, es agradable y es perfecta. Amén. Muy bien. Pensaba en qué pasa dentro de nosotros, ¿no? Cómo nosotros vivimos el tema de la prueba que Dios permite, aun cuando quizás los problemas o la situación que vivimos fue causado, bien sea por alguien más o por uno mismo. Muchas veces, muchas de las cosas que nos pasan tienen que ver con nosotros, ¿no? Siempre al arrepentirnos y buscar de Dios, de alguna forma nosotros estamos demostrando esta
sería como una evidencia, ahí está la palabra, como una evidencia de nuestra madurez. Porque podríamos decir que madurar también implica volver rápido a Dios. Claro. Y no quedarnos desde el lugar de la culpa. Absolutamente. No quedarnos desde el lugar de quizás de eso, del ego, de la poca gracia, de que nos pasa con nosotros mismos. Del enojo rápido. Del enojo, totalmente. Entender que no estamos solos en medio de todo esto, sino que Dios está con nosotros y que Dios... Volvemos a las batallas, episodio 2, lo estamos recordando todo el tiempo. No tiene que ver nada igual. ¿Tendrá que ver con el premio del final del episodio? No sé, vamos, no diga nada. Ya ¿Tiramos estamos, algo? No, todavía no. Pero entender que Dios pelea también con nosotros nuestras batallas, ¿no? Poder llegar a convertirnos en eso, en personas que quizás son menos ofendibles, menos caprichosas. Creo que José es un ejemplo clave de esto, de cómo cuando Dios nos llamó y de alguna forma nos salvó, nos restauró, nos hizo nuevo, no para estar en la cárcel o no para estar mendigando, sino realmente para poder vivir en las cosas que Él había planificado con nosotros, ¿no? Nos llamó a libertad y que esa libertad de alguna forma nos hace a nosotros vivir mejor, Así tener es. una vida en plenitud. Así es como que queremos hacer un repaso, estamos terminando el episodio 6 y es como un repaso porque vas a ver que el repaso nos va a dar un sentido de madurez. O sea, si nosotros repasamos y entendemos esto y lo incorporamos, hemos madurado una idea, hemos madurado en algo. Y también hay algo interesante que vimos en uno de los episodios de que tenemos que restablecer y tener una buena conexión con Dios. Cada día. ¿Sí? Porque el primero que estableció o restableció la conexión es Dios por medio de Jesús. Y Él se acerca a nosotros. También aprender a declarar lo que Dios dice sobre nosotros, no estar declarando la queja o el lamento de lo que nos Salir pasó, de ese lugar de sino queja, claro. decir, reconozco, estoy caído, golpeado, garroteado, pero yo Pero me no voy es a el final. levantar. No Ahí es está. el final. Dios no me hizo para eso, ¿no? Y si fuera necesario, como vimos en un capítulo, que Dios toque nuestra boca, como a Jeremías, no hables así más, Jeremías, no hables así más, vos que estás conectado ahí, no hables así más, Gabriel, de las penurias, y necesitamos que Dios toque nuestra boca y ponga sus palabras en nuestra boca, ¿no? Totalmente, también veíamos esto de que no es solo, sino que es con Dios y que es con Dios todos los días. Todos los Lo que días. recordábamos de pedirle al Señor o tener esa vulnerabilidad, no sé, de pedirle al Señor nuestro pan de cada día, esa humildad de acercarnos y decir, Señor, ¿qué es lo que necesito para hoy? Otra de las cosas que veíamos, que lo hemos nombrado un montón, era el tema de las batallas. Decir qué batallas son mías, qué batallas no. No distraernos. No distraernos. Mantener de alguna forma, que pensaba que justo toda esta serie se dio en medio del ayuno, que tiene que ir como atmósferas controladas. Sí, totalmente. ¿Qué mejor manera de controlar o de limpiar nuestra atmósfera que a través del ayuno, ¿no? Cuando nosotros entregamos todas esas cosas, todas esas distracciones, o todas esas cosas que de alguna forma nos han sacado de foco, nos han sacado del lugar y permite que volvamos de una como a encaminarnos de vuelta en lo que el Señor está preparando, en lo que el Señor quiere para nosotros. Y otra cosa es, bueno, permanecer. El hecho de poder permanecer en medio del problema, en medio de la situación, que lo hablábamos hoy. Entender también esto, que madurar es correr al Señor de una vez, también, Así es. cada vez que lo necesitemos. Correr al Señor, salir de la culpa, salir de ese lugar de quizás de enojo, de orgullo, de alguna forma, no sé si prepotencia, pero no, tener la humildad de podernos acercar al Señor cada vez que lo necesitamos. Seguro, porque la maduración no solamente nos previene males mayores, sino que nos potencia para las cosas grandes que vienen. Nos prepara. Nos prepara porque tormenta va a haber siempre. Yo no puedo definir qué tipo de problema voy a experimentar. No puedo qué tipo de ataque el enemigo voy a experimentar. No lo puedo elegir. Pero lo que yo puedo elegir es que eso no contamine mi espíritu. Yo puedo elegir. ¿Y eso cómo se hace? Yendo rápido, como dijiste, yendo rápido al Señor, dejando que Él pelee por mí, poniendo y declarando el bien de Dios sobre mi vida, diciéndole a la enfermedad, al problema, a la falta de trabajo, al dinero. Yo tengo un Dios que me respalda. Y manda ¿no? Dios, loco. Y sí, manda Dios. Y un cristiano que acepta eso y vive eso, es un cristiano que está madurando. Totalmente. Que está en un buen camino, que está en un buen proceso. Totalmente. Y falta algo también que vimos, esto de cómo cuando yo salgo del centro y cuando pasamos por los problemas, ¿no? Cómo poder ayudar a otra persona, bendecir a otra persona en medio de alguna situación o problema que esté viviendo, cómo nos saca de alguna forma a nosotros del centro, nos hace soltar y es una forma de decirle a Dios, Señor, yo te creo, yo sé que vos vas a estar Exactamente. trabajando
también en la solución de mi problema. Así es. Así que, ¿qué te parece si cerramos, vamos cerrando este episodio número 6, el último de esta serie? Y nos vemos hasta el próximo. No, la semana que viene. La semana que viene estamos acá firme como rulo de estatua, vamos a estar acá. Sí, obvio que digo, pero digo, no había nada al final. No hay nada. Sí, pero ¿Cómo primero. ¿Cómo que no hay nada? Sí, no, pará. ¿Prepararon algo? Quiero aprovechar para pedirles disculpas. A ver. ¿Sí? Les quiero pedir disculpas porque los felicito por la charla. El tema interesante. Me tuve que salir del rol de un poco de productor. A ver. Para prestarle atención. Porque me llevaron a una charla que tuve hace muchos años con un pastor que le pregunté qué podía hacer para alcanzar la madurez. Y me respondió, no coma frutas verdes. Muy buenos aportes de Esteban. Ese aporte, como dice la Biblia, te faltó decir, Sí, no comas fruta igual verde. les quiero San pedir, Esteban 12:1. Les quiero pedir permiso para al finalizar quiero decir una frase. Bueno, A ver. vamos a chequear esa ¿Será frase que estaría primero. bien? Vamos a ver, bueno. Primero, ¿qué tenemos? cerramos. No, pero pará, vamos a cerrar orando. Ah, y no después tenemos nada. Vamos a lo otro. Está bien, Primero está bien. cerremos, Señor, en el nombre de Jesús. Sí, Bendecimos Señor. este tiempo. Cerramos esta serie, Señor. Sí, que Señor. es un tiempo en donde intentamos compartir palabras, Sí, Señor. versículos, madurar, aprender a llevar nuestra vida por los carriles que vos decís que son buenos, agradables y perfectos. Recordar lo Así que vos decís, Señor. Exactamente. Bendecimos, Padre, en nombre de Jesús, a todos los que nos están ahí mirando, siguiendo, Amén. escuchando, sea de donde sean. Que tu palabra les llegue, Espíritu Santo, que los toques, Sí, que Señor. pongas palabras en sus bocas acorde a tus planes y que ellos Amén. puedan afirmar su corazón creciendo día a día. Los bendecimos y damos gracias y cerramos esta serie de 6 capítulos, 6 episodios en el nombre de Jesús. Amén. Tremendo. Amén. Linda serie, ¿eh? Se Amén, un dieron la aplauso. verdad. Vamos. Tenés un aplauso acá a los muchachos también. Se dieron Y- la verdad, ¿Hay lindas sorteo? charlas. La gente dice qué linda charla, pero Pero ¿dónde está mi pero cheque? ¿dónde está el premio? ¿Dónde está? ¿Hay consigna o no hay consigna? ¿Consigna Sí. o no consigna? Sí. Sí. Tiro Había- una. Había consigna. Hay que estar atento a la consigna. Vamos a repetir. Mirá qué buena esta Vamos gorrita a de repetir. encuentro. La semana anterior dimos el premio de un mate de Encuentro Iglesia, obviamente con su bombillita y la gorra de Encuentro. Así Están que las dos. Repetimos hoy. hoy repetimos el mismo Uno y tipo uno. de precio. Sí, 1 y 1. Pero a los dos primeros que respondan a una consigna. Así que presten atención porque tienen que decirlo exactamente como es. La tiro. Me pone un poco tenso esto, ¿eh? No Sí. quiero equivocarme. No, bueno. Pero hubo una canción que pegó un poco, que picó dentro de nuestra audiencia. A mí me pasa, estoy con Mateo en casa y cada tanto está Mateo. Stream, encuentro. Sí, a full. Le repegó. Así que vamos a tirar la siguiente consigna. Que la gente complete la canción. Complete una frase. La frase de esa canción. idea, sí, la tienen que completar. La frase dice así, o esta parte de la canción dice así. Charlas reales sin... No digo más. ¿Está bien la consigna? ¿La tiré bien o no? No Sí, sí, sé, sí. está bien. Sí. Charlas reales sin... Dice la letra, dice charlas reales sin algo completen. más. Los dos primeros que Los dos completen. primeros que lo ponen. ¿Qué es lo que Tambores. dice la A canción? A ver, de estoy Stream? atento. Stream Encuentro. Así que vamos a ahí esperar que vayan contestando. Y de paso, Esteban, vos Dañazo, atento ahí en los comentarios. Estoy atento, Los sí. dos primeros mirá que los comenten. chat, ahí a los dos primeros, a tacharlo a los dos de siempre. Los dos Tobías. Sí. O a multicuenta, así Multi- que dale para adelante. Bueno, nos Hernán estamos Represas. saludando, damos gracias a Dios por Sí. este tiempo, te bendecimos en nombre de Jesús y nos encontramos la próxima semana. Gracias Dani, gracias Esteban, Sí, gracias señor. Fran. No, Tres de nada. cositas nuevamente que son gratis, son fáciles de hacer. Comentar, compartir, darle like. Y así Muy te bien. vas al cielo. Así que Amén. vamos para adelante, como dice la Biblia. Muy bien. Un aplauso. Nos estamos viendo. Chao, chao, chao. Stream Encuentro.